Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? De grafos va la cosa, de cosa va los grafos. Eso es. Seguimos un poco esta serie que iniciamos hace unas semanas y bueno, la idea era empezar con algo de teoría, pero quizá quedado un poco seco todo eso sin aterrizarlo en un ejemplo, entonces el día de hoy lo vamos a dedicar a trabajar sobre un ejemplo. Uh-huh. O sea, vamos a elegir un jueguito y sobre ese juego igual, ¿no? Eso es. El juego que he elegido es el Ticket to Ride, el Aventureros al Tren, en su versión en Europa, porque he encontrado un análisis súper exhaustivo de su mapa y por lo tanto del grafo que representa, hecha por una persona que tiene toda la pinta de ser informático, que se llama Rakesh Cinta, y que ha utilizado Python y en concreto un módulo que se llama NetworkX para pues meter como datos todas las ciudades y todos los caminos que hay entre ciudades, todas las vías, y hacer un análisis ya más matemático de qué es lo que nos está aportando este mapa o este juego. Perfecto, porque encima ese juego es grafo puro. Sí, o sea, según abres el mapa, lo que ves es pues el mapa de Europa o el mapa de América del Norte en función de la versión que sea, pero en principio lo que ves sobre todo es un grafo compuesto pues por nodos y aristas, que los nodos son las ciudades y las aristas son las vías del tren. En este grafo lo que ocurre también es que hay varias aristas que van de una ciudad a otra. Es bastante habitual que no solamente haya un camino para ir de una ciudad a otra, y luego que las ciudades están bastante interconectadas para que, bueno, si alguien te bloquea una de las aristas, pues que puedas dar un pequeño rodeo y conseguir una ruta. Porque ¿tú has jugado alguna vez a este juego? No, a ninguno de Ticket to Ride. Vale. No. Vale, no, era más que nada por si querías contar un poco cómo se jugaba, pero bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es... Más o menos lo sé, pero sí. Lo vas a contar tú mejor si lo has jugado, claro. Bueno, yo tampoco he jugado mucho, pero lo que tienes que hacer es al principio de todo robar, elegir qué rutas vas a hacer, porque hay unas cartas de ruta y te dicen, bueno, pues puedes ir desde Cádiz hasta Atenas, y si consigues completar con tus trenes la ruta completa, pues te vas a llevar todos los puntos. Cuanto más larga sea esa ruta, más puntos te va a dar, pero también más te estás arriesgando a que caminos intermedios que necesitas cubrir para llegar desde un extremo a otro, pues te los bloquee otra gente. Hay que hacer transbordo, ¿no? No se puede, de hecho, hacer transbordo. Entonces, la cosa es que cada una de las aristas dentro de este grafo representan las vías, y entonces tú, cuando tienes las suficientes cartas de trenes de un determinado color, porque todas esas líneas que están uniendo las ciudades tienen colores diferentes, cuando tienes, pues por ejemplo, hay una vía que va desde París hasta Múnich, y que tiene, por ejemplo, pues 4 o 5 cuadraditos conectando que son de color rojo. Pues cuando tú tienes 4 cartas de color rojo puedes reclamar esa vía y decir, bueno, es que me la quedo. Y entonces pones ahí tus trenecitos tapando esa arista, y entonces esa vía ya sería tuya, ¿no? Si vamos haciendo esto por todo el grafo, pues al final habrá un caminito de nuestros trenes, de los trenes de nuestro color, desde el punto de origen de nuestra ruta hasta el final, y cuando hayamos hecho eso, pues podremos reclamar
esa ruta diciendo como, bueno, todos mis trenes pueden ir desde, como hemos dicho antes, desde Cádiz hasta Atenas. Así que me voy a llevar todos los puntos que corresponden a todo esto, ¿no? Que son todos los trenes que he utilizado para llegar desde un punto hasta otro. Entonces, si hacemos una estrategia muy segurola, pues lo que podemos hacer es rutas muy cortas, que va a ser muy fácil que las completemos antes de que alguien pueda reclamar algunos de sus fragmentos fundamentales para que yo llegue de un sitio a otro. Es decir, si hago París-Múnich, pues que no sé si existe esa carta de ruta porque es una ruta demasiado corta, pues igual solamente me llevo 4 puntos porque es que están al lado y con 4 trenes pues ya los conecto y ya está, ¿no? Mientras que si hago una ruta pues desde Moscú hasta Cádiz, pues muy probablemente ahí necesite muchísimos más trenes para llegar de un sitio a otro, pero cuando lo consiga me voy a llevar muchísimos puntos. Entonces tenemos ahí un balanceo entre pues conseguir rutas y conseguir que no nos las bloqueen por el camino o que nos lo pongan complicado y ahí depende mucho también pues eso de cómo entendamos el grafo, qué rutas empecemos a reclamar antes o lo que sea, porque no hay ningún requisito de que si mi carta de ruta empieza en Cádiz y tiene que terminar en Moscú, de que empiece por Cádiz o de que empiece por Moscú, sino que yo puedo ir comprando entre comillas fragmentos de ese camino, aristas dentro del grafo, y voy comprando, pues yo que sé, puede ir desde Estocolmo hasta Copenhague. Dices, bueno, pues que todavía eso no tiene nada que ver ni con tu origen ni con tu destino ya, pero para más más avanzada la partida, sé que me va a venir bien y quizá pues sea una de las rutas más demandadas, así que las voy a intentar reclamar al principio, ¿no? Entonces, luego ya vamos interconectando esos segmentos que hemos ido consiguiendo y finalmente, pues podemos reclamar la ruta completa, ¿no? Entonces, para hacer todo esto, pues el grafo que se plantea en Aventureros al Tren edición Europa es bastante grande. Luego se han dado cuenta de que las partidas que se crean con un grafo tan grande pues tienen varias particularidades. La primera es que las partidas van a durar un ratito. O sea, tampoco es un juego de 2 horas, pero es bastante fácil que se pase de la hora si no se juega rápido y muy ágil, porque como te digo, el grafo es bastante grande. Entonces han sacado también versiones más reducidas y tematizadas, pues en Nueva York, en Ámsterdam, en un montón de sitios, o incluso el Aventureros al Tren, mi primer viaje, que también es de Europa, pues es una versión como mucho más reducida, con muchas menos ciudades y muchas menos vías, muchas menos aristas, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a analizar el mapa grande, porque es quizá el más rico de todos, es el que más cosas se pueden contar. Los otros son versiones más reducidas que casi siempre es más fácil, una vez que tienes un diseño que funciona bien a lo grande, pues reducirlo, hacer una versión más simplificada o más express, más rápida, porque es pues básicamente podar tu grafo como si dijéramos, ¿no? Entonces, con respecto a las ciudades, no sé si la gente recordará, pero en el programa anterior de grafos estuvimos hablando de lo que era el grado de un nodo, ¿no? Y que tiene que ver con cuántas aristas salen de este nodo. En el Ticket to Ride sería cuáles son las ciudades que más o que menos vías entran o salen de ellas, ¿no? En este grafo no es un grafo dirigido, es decir, todas las vías que entran son vías que salen, que es un poco como lo que pasa en una red ferroviaria, ¿no? Y entonces, bueno, el análisis que hace Raquel Sinza lo que nos dice es que la mayoría de las ciudades tienen un grado 4. O sea, el 32% de todas las ciudades que tiene este mapa son de grado 4. Luego el 29% son de grado 3 y a partir de ahí pues hay más variedad, pero más de la mitad de todas las ciudades están entre grado 3 y grado 4, que tiene bastante sentido para que no haya una asimetría muy grande entre ciudades y porque, bueno, lo que tiene que ver con la parte central del grafo pues está bastante interconectado unos con otros. La ciudad que menos grado tiene grado 1,
y la ciudad que más grado tiene grado 7, así que, bueno, pues esa ciudad tiene una centralidad de grado enorme, ¿no? Y es importante conseguir alguna ruta que entre o salga de ella, porque muy probablemente podremos utilizarla de paso para llegar a otros sitios. Hay otras ciudades, hay un par de ciudades que tienen grado 6, entonces, bueno, en general, lo más habitual es que trabajemos con ciudades de grado 4 o 3, pero hay algunos casos extremos y es importante tenerlo en cuenta. Luego, este grafo, el grafo que plantea el mapa de Ticket to Ride, es un grafo cuyas aristas tienen peso. Es decir, no es simplemente una raya interconectando dos puntos, sino que esa raya tiene un numerito al lado que indica cuánto cuesta pasar por esa arista, ¿no? Y esto en el juego se representa muy bien diciendo cuántos sectores tiene esa vía y cuántos trenes vamos a utilizar ahí, ¿no? Entonces hay algunas que tienen grado 2, otras grado 3, grado 4, incluso hay una que tiene grado 8. Claro, para reclamar esa ruta, pues vamos a tener que gastar un montón de trenes y vamos a tener que tener las cartas adecuadas para poder reclamarla, pero una vez que la tengamos, si la incluimos dentro de nuestros objetivos, de las rutas que tienen un origen y un final y que nos van a dar puntos cuando los terminemos, pues ganaremos un montón de puntos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tamaño típico de una arista en Ticket to Ride? Bueno, pues el 36% de las aristas tienen grado 2, es decir, necesitas 2 trenes para reclamarlas y 2 cartas de ese color. El 27% tienen grado 3 y el 28% tienen grado 4. O sea que la mayoría son 2, 3, 4. Pero bueno, hay casos extremos, como te digo, de hasta grado 8. Luego, si analizamos también qué cartas de ruta pueden ser más jugosas, pues tendremos que darnos cuenta que tenemos que analizar cuál es el radio y el diámetro del grafo que se está planteando. ¿Y qué es esto del radio y el diámetro? Bueno, pues antes hemos dicho que teníamos una ciudad que tenía grado 7 y que estaba un poco como en el centro de nuestro grafo porque estaba muy interconectada, ¿no? El clásico todos los caminos llevan a Roma. Bueno, pues aquí no es Roma la ciudad, pero sí que es verdad que está muy interconectada y el radio sería cuál es el número mínimo de aristas necesario para conectar el nodo más central o la ciudad más central con todos los demás. Y en este grafo, en el grafo de Ticket to Ride para Europa, el radio es 5. Es decir, desde la ciudad central necesitamos dar 5 saltos como máximo para llegar a cualquier otra ciudad. Es un poco parecido a lo de el número de Kevin Bacon, de cuántos saltos necesitas para ir de cualquier persona hasta Kevin Bacon, ¿no? Bueno, pues en Hollywood pasaba que el número de Kevin Bacon era 6 o menos. Toda la gente que trabaja en Hollywood está a menos de 6 saltos de Kevin Bacon porque ha participado en muchísimas películas, ¿no? Bueno, pues aquí las ciudades de Ticket to Ride están a menos de 5 saltos o menos de llegar a la ciudad central. El diámetro tendría bastante que ver con esto y es el número mínimo de aristas que conectan los dos nodos que estén más alejados entre sí. Entonces, ¿cuál es el diámetro máximo que tiene el grafo? Bueno, pues en este caso es 9. O sea, necesitamos reclamar 9 vías diferentes para llegar desde la ciudad que está en un extremo hasta la que está en el extremo opuesto más alejado. Si nos fijamos en rutas así muy caras, que nos van a costar mucho, pero nos van a dar muchos puntos, hay alguna de 21, de 20 puntos y demás, pues casi todas ellas están interconectando, están necesitando que reclamemos 9 vías o 9 aristas dentro de este grafo, ¿no? Entonces, pues aquí también, una vez más, entra en juego la estrategia y la táctica. Si nuestra estrategia a largo plazo es hacer muchos puntos, tendremos que ir a por estas rutas tan largas, pero tácticamente tendremos que asegurarnos de que no estamos cantando en nuestra ruta, como quien dice, y empezando desde una esquinita intentando llegar hasta la otra, porque por el medio va a haber mucha posibilidad de que la gente nos corte el camino, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá
una buena estrategia sería ir reclamando vías bastante centrales y cuando ya tengamos unas cuantas de esas empezar a escaparnos un poco más hacia la periferia y conectar ese diámetro, ¿no? Esas dos ciudades que están lo más alejado posibles, que en este caso pues el diámetro es de 9. Bien. Otra cosa que deberíamos analizar para cada uno de los nodos del grafo de los juegos que hagamos es la excentricidad, que es la distancia máxima de una ciudad, en este caso, o de un nodo, a todos los demás nodos. Es decir, un valor bajo de esta excentricidad lo que nos está diciendo es que este nodo o esta ciudad está muy cerca del centro de la red, mientras que un valor alto significa que está en la periferia, que está lejos de la red, del centro de la red, ¿no? Entonces, pues imaginémonos que la ciudad más interconectada de todo este grafo, pues es, por ejemplo, Múnich o Viena. Bueno, pues si estamos cerca de ese nodo, no cerca geográficamente, que también lo va a ser, pero cerca a nivel de conectividad, que llegamos con muy pocos saltos, pues nuestra excentricidad va a ser va a tener un valor bajo. Mientras que si estamos muy, muy lejos en la periferia, pues estamos en Cádiz o estamos en Moscú, que es la última que está ahí más al este, pues vamos a tener un nivel de excentricidad bastante alto, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con la estrategia que vamos a poder seguir a lo largo del juego y bueno, pues en principio el centro de la red, el conjunto de nodos cuya excentricidad es mínima, es Berlín, Venecia y Múnich, ¿vale? Y esas tres ciudades en Ticket to Ride Europa pues son muy importantes porque desde todas estas ciudades es relativamente fácil llegar a cualquier parte de la red. O sea, todos los caminos llevan a Roma que decíamos, pues no es Roma, estas ciudades no son Roma, pero son Berlín, Venecia y Múnich, y si conseguimos reclamar vías que interconecten estas ciudades, pues vamos a estar dominando el centro del mapa, como quien dice, ¿no? Por contra, ciudades como Lisboa, Cádiz, Edimburgo, Moscú, que comentábamos antes, etcétera, pues están en la periferia de este mapa y entonces, bueno, es relativamente difícil llegar a estas ciudades desde, pues, otra esquina del mapa o incluso desde el centro del mapa también, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas medidas de excentricidad, podríamos plantear algunas estrategias interesantes. Por ejemplo, al principio de la partida podríamos intentar conseguir vías o rutas en el centro, algunas que partan de Berlín, de Venecia, de Múnich, estas ciudades que tienen una excentricidad mínima, porque así estaremos como dominando el centro del mapa. Pero luego, si tenemos que elegir qué rutas vamos a intentar completar, pues en las cartas de ruta, podríamos elegir algunas que tengan ciudades en la periferia. Después de haber controlado el centro, quizá ya podemos llegar a la periferia con menos problemas y si así lo hacemos, pues lo que va a suceder es que vamos a conseguir muchos puntos porque vamos a partir del centro que más o menos lo estamos dominando y llegaremos hasta un sitio bastante alejado del centro y por lo tanto que nos va a dar un montón de puntos. Entonces, si elegimos alguna ruta que interconecte Lisboa, Cádiz, Edimburgo, Moscú y todas estas, y sobre todo si somos ambiciosos y elegimos alguna que esté interconectando, alguna que esté en los dos extremos, por ejemplo Lisboa con Moscú, pues si ya estábamos dominando el centro, va a ser bastante posible que logremos nuestra ruta y que además nos llevemos pues un montonazo de puntos, ¿no? Entonces es importante conocer no solamente pues cómo de bien conectadas están cada una de las ciudades, sino esta medida que decíamos de excentricidad, es decir, de cuánto de cerca del centro del grafo está cada uno de los nodos, o en este caso ciudades, ¿no? Sabiendo eso, pues podemos establecer estrategias más interesantes o menos a lo largo de la partida, ¿no?
¿Cómo te suena todo esto? ¿Muy matemático o ves sobrevive algo de la cultura del juego que tenías pensado antes de hablar de todos estos temas? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo es que lo veo en los juegos siempre muy matemáticos. Luego ya los rompemos y hacemos que vayan por otros lados para que no esté tan cuadriculado. Pero es matemático, pero no se ve tan matemático, ¿no? Yo lo veo más como visual. Uh-huh. Pero es verdad que cuando estabas hablando, estaba pensando todo el rato, vale, y de cada ciudad, ¿cuántas ramificaciones van a salir, no? Porque estábamos hablando de los grados, pero los grados creo que te referías a la cantidad de la distancia, ¿no? De aristas que salen. No, vale. Eso es, vale, vale. Entonces sí. Digo, vale, pero eso hay que añadirle también el tema de cuánta distancia, ¿no? Eso es, sí. O sea, son las dos cosas. Entonces, hay veces que sí, que una ciudad está muy interconectada, pero salen aristas muy pesadas que son muy difíciles de reclamar y tal. Sí, se cruzan las dos cosas y yo creo que tiene mucho mérito el haber convertido en algo pues tan clásico de las matemáticas como grafos con peso. En un juego que se siente bastante juego porque aprovecha que temáticamente pues los trenes es que son directamente así. O sea, son grafos conectando ciudades y hay ciudades que son fáciles de conectar porque, pues yo qué sé. Sí, están cerca, tienen caminos llanos, rectos, ¿no? Eso es. Exacto, pues yo que sé, Madrid-Sevilla, el AVE se hizo echando leches, pero hasta Bilbao parece que no termina por llegar, pues porque aquí hay muchos más montes, hay muchos más líos y demás, ¿no? Entonces, pues si hicieran un Ticket to Ride con estas ciudades, pues tendría mucho más sentido de que pues la vía Madrid-Sevilla necesite 2 trenes o así para conseguirse, mientras que la de Madrid-Bilbao pues necesite 4 o los que sean, ¿no? Entonces, bueno, se siente temático por eso, porque en la vida real los trenes funcionan muy así. Pero como ves, un análisis de grafo puro y duro de matemáticas nos puede dar muchas pistas de cosas que cuando tú juegas intuyes, ¿no? Dices, bueno, pues es que Berlín, Venecia y Múnich, cuidado con estas ciudades porque son súper importantes y nos deberíamos pelear todo el mundo, ir a por ellas y tal, ¿no? Aquí también entraría un poco el tema preferido de Paco, que es la teoría de juegos, de que si todo el mundo está yendo a esas, pues quizá si estamos jugando varias personas, pues igual hay una pelea por el centro del tablero y alguien un poco más espabilado o espabilada pues puede decir, yo preveo que va a pasar esto y voy a coger cartas de ruta que no pasen por el centro y quizá si me lleve el gato al agua, ¿no? Pero bueno, en principio la teoría sobre el papel, analizando el grafo, pues lo que nos está diciendo son este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Encima no tienes solamente una ciudad central, ¿no? Sí que lo que tienes varias ciudades. Voy a dejar caer aquí el 3 ciudades concretamente. Me gusta mucho ese número. Hablaremos de ello en otro programa. Adrián nos ha prometido un programa sobre la Santísima Trinidad, pero no la que todo el mundo tiene en mente. No. Sino sobre el número 3 que da 12, muchísimo juego. 12 y el 3 y el 4. Uh-huh. Bueno, el 3 y el 4. O sea, el 3 y el 12 son números maravillosos. Uh-huh. Y 3 y 12 concretamente. El resto caca la vaca. Bueno, del 3 al 12 saltamos al 60, que es el que le encanta también a Paco. Claro, así el 64, que... ¿no? Tenemos ahí el múltiplo. Sí, ¿no? Y bueno, pues eso, el 12 está muy bien porque tiene 2 doses, tiene un 3 y tal como múltiplos, pero claro, le falta el 5, pero 12 por 5 ya es 60. Es 60. Eso es. Que es cuando ya pues tienes divisores a cascoporro, ¿no? De 60 se divide entre 60, entre 30, entre 5, 15, entre 5, entre 12, 3, entre 12, sí. Bueno, muchísimo. Otra locura. Bueno, yo me quedaré en el 12, ¿eh? No seguiré hasta... Suficiente. Hasta tanto, ya. Pero con el 12 bien. Pero sí, es curioso eso, ¿no? Que al final... hay un punto central, pero no hay un punto central solo en el mapa, que eso también es importante, porque si solamente hubiera uno, tendríamos un punto que tendría demasiada importancia. Y el hecho de dividirlo en 3 ciudades, que quizás alguna, si lo calculas, pues puede tener un poquito más de prioridad que otra o lo que sea, pero a grandes rasgos como que tienen más o menos el mismo peso, ¿no? Esas 3 ciudades centrales.
y hace que con esa división de poderes, pues el juego se vuelva interesante, que haya diferentes estrategias y que encima, como al final es un juego de colección de cartas, porque tú tienes que ir coleccionando cartas para conseguir reclamar las rutas, sí. Para reclamar las rutas concretas. Entonces hace que con ese elemento que puede ser quizás un poquito aleatorio a veces por las cartas que puedan ir tocando y estar dividido de esas tres formas, pues hace que tú tomes una decisión u otra dependiendo del momento, ¿no? Que estés pendiente de qué está cogiendo el resto, entonces hace que, bueno, pues mira, si está yendo a la de Múnich, pues a lo mejor tengo que coger cartas que no vayan hasta ese lugar, porque si las absorbe, aunque las utilice para otro lugar, ¿no? Porque igual coincide que hay alguna ruta que pueda utilizarse una carta para diferentes sitios, pues bueno, dices, si se la están llevando para allí, pues tendré que ir para otro lado. Al final, el hecho de tener también las tres ciudades me gusta porque hace que aunque alguien se quiera ir de forma excéntrica para otro punto, realmente sí va a tener en cuenta una de esas ciudades siempre, porque querrá intentar expandirse hacia otro lugar. Me imagino que será muy raro que alguien tenga objetivos esquinados en el mapa, ¿no? El juego ya te estará incitando a competir en esas centrales, ya no solamente porque sean las más importantes a la hora de que tú lo veas y digas, mira, que esto se conecta con todo y me lleva a 1000 sitios, sino porque las cartas también estarán orientadas para que haya un poquito de conflicto ahí y que tú quieras irte un poco hacia un lado o apartarte de esas rutas, pero no para todo, sino para parte de tu estrategia. No sé si me explico con esto. Sí, sí, totalmente. Y sobre todo me parece muy inteligente haber, como tú bien dices, haber repartido ese peso central en tres ciudades, porque así evitas también que el resto de la gente te pueda bloquear tan fácil, ¿no? O sea, por alguna de los tres nodos principales haré pasar mi ruta que pues interconecta dos extremos del grafo. Claro, la gente puede comprar rutas para bloquearte, no ni siquiera para hacer su propia ruta, sino para bloquear la tuya. Pero claro, va a necesitar muchos turnos para bloquear tantas ciudades con todo el grado que tienen cada una de esas ciudades, ¿no? Entonces, al final, una estrategia meramente defensiva no te permite protegerte del todo y bueno, pues el juego tiene que combinar estrategias ofensivas para conseguir más rutas para ti y defensivas de bloquear otras y eso es un poco parte de la gracia, ¿no? De que no puedas hacer un cerrojo total sobre el centro y que el resto pues se tenga que apañar, ni lo contrario, que no hay una persona que le dé tiempo en un poco de turnos de suerte, de estos de que de repente te viene una mano buenísima y que te quedes con el centro y ya se rompa el juego del todo, ¿no? Totalmente. Vale, bueno, pues voy a rescatar, para seguir con el análisis, algunas medidas de centralidad que estuvimos comentando en el anterior programa, vale. Que hablábamos de que, bueno, no solamente la centralidad de grado es la importante, que es desde una ciudad o desde un nodo cuántas aristas o cuántas vías salen, sino que había otras medidas de centralidad que quizá eran menos obvias, pero que también tenían su razón de ser y su análisis que hacer para poder aprovechar pues todos los conocimientos que tenemos de grafos para hacer mapas mejores, ¿no? Partiendo de la centralidad más básica, que es la de grado, es importante mencionar que en este mapa, en estas tres ciudades que decíamos tan importantes, no son las que tienen mayor centralidad de grado, no son las que tienen más grado. París, Kiev o Frankfurt tienen los valores más altos. Entonces, bueno, pues alguien que no sabe mucho de grafos podría pensar que estas tres ciudades son las más importantes porque están muy bien conectadas, tienen muchas entradas y salidas, pero no son la parte central del grafo, ¿no? Cuando hacemos un análisis de la excentricidad, pues no están exactamente en el centro, ¿no? Entonces, bueno, sí que va a ocurrir que las rutas que pasen por París, Kiev o Frankfurt, pues van a tener muchas más alternativas porque vamos a poder llegar desde muchos más sitios, pero quizá tengamos que hacer algún rodeo. Mientras que si analizamos las ciudades que menos centralidad de grado tienen, pues ahí tendríamos Edimburgo, Cádiz, Lisboa, Copenhague, tienen los valores más bajos. Así que vamos a tener que tener mucho más cuidado con estas ciudades porque existe una alta probabilidad de que nos bloqueen el acceso a alguna de ellas. Es decir, si robamos una carta de objetivo que
que empieza o termina en Edimburgo, Cádiz o Lisboa o Copenhague, pues lo más razonable sería que enseguida reclamemos las rutas que están directamente conectadas a estas ciudades para que ya lleguemos a una parte menos periférica o más conectada del grafo, y así, bueno, pues no nos bloqueen ese último pasito final, ¿no? Porque si de repente hemos hecho todo lo del centro y demás y estamos a punto de cerrar y dice, bueno, pues si tú has hecho todo este caminazo que tienes por aquí desde Moscú hasta alguna de estas ciudades, yo no sé que vas a ir a Cádiz, pero si no lo has reclamado ya es que tiene toda la pinta de que sí, vas a ir a Cádiz. Así que cojo y bloqueo Cádiz o Lisboa, porque no sé cualquiera de las dos que vas a llegar, desde Pamplona, por ejemplo, desde donde sea, y las voy a bloquear porque no quiero que te lleves todos esos puntazos. Y eso sería una medida defensiva, pero es una medida defensiva que es muy fácil de hacer porque son ciudades muy poco conectadas, así que con pedir simplemente con reclamar simplemente una vía, pues ya te estoy fastidiando una carta muy potente, ¿no? Entonces, la centralidad de grado es importante para nuestras estrategias y, sobre todo, si elegimos alguna ciudad que está en los extremos, pues vamos a conseguir muchos puntos, pero hay que tener también un poco de cuidado con el grado que tiene esa ciudad, porque estas 4 ciudades pues son peligrosas, son muy vulnerables. Luego, en cuanto a la centralidad entre ciudades o entre nodos, Frankfurt, Viena y Budapest tienen los valores más altos, mientras que otras ciudades como Palermo o Cádiz pues tienen valores muy bajos. Cuando analizamos esta medida, lo que estamos mirando es cuántos caminos cortos pasan por estas ciudades. Caminos cortos nos referimos al camino mínimo que interconecta 2 ciudades, o sea, el camino trenes, óptimo. ¿No? El camino óptimo. Ah, vale, óptimo. O sea, si yo, por ejemplo, puedo llegar desde París hasta Estocolmo de muchas formas, dando muchos rodeos, pero el camino óptimo, el camino mínimo, el camino más corto... 6 trenes, ¿no? Sí. Serían pues igual pasando por 2 ciudades y que corresponde con 2 y 2 trenes. Esos 6 trenes que tú decías, pues, pero sobre todo, cuántas aristas y cuántos nodos recorremos, ¿no? Entonces, pues, Frankfurt, Viena y Budapest tienen mucha centralidad de intermediación, es decir, la de betweenness que comentábamos anteriormente. Entonces lo que nos van a permitir es llegar a... O sea, que si dominamos las vías que salen o entran de esas ciudades, vamos a estar pisando, entre comillas, muchos caminos cortos entre muchas ciudades del resto del grafo. Por lo tanto, estamos siendo los dueños de los atajos, como quien dicen. Mientras que el resto de la gente, si no ha podido reclamar esas rutas, pues podrá llegar, porque hay ciudades muy bien conectadas y hay ciudades que están en la centralidad del mapa, como decíamos y tal, pero tendrán que dar más rodeo y necesitarán más turnos y más cartas para llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, a mí lo que más me gusta de este análisis es que no todo coincide. O sea, cuando tú haces un grafo y no lo has pensado muy bien, te suele coincidir que el centro del grafo, las ciudades que están en el centro, o los nodos que están en el centro del grafo, son los mismos que las que tienen más centralidad de grado, porque salen muchos más caminos por ahí, y además que las que tienen más centralidad de intermediación, o sea, centralidad entre ciudades, para ver que hay más caminos mínimos que pasan por ahí, ¿no? Por ejemplo, esto pasa en la red de carreteras o trenes en España. Es una red tan radial que Madrid, por ejemplo, es un nodo que es todo. Es el que está más en el centro, es el que está más conectado, es el que pasa en caminos mínimos, el que más caminos mínimos pasan y demás. Entonces,
mogollón de cosas, ya sea carretera, tren o avión, es, bueno, si quiero ir a Alicante, pues tengo a veces la posibilidad de coger un vuelo directo, pero lo más normal es Bilbao-Alicante, Bilbao-Madrid, Madrid-Alicante. Si quiero ir a Murcia, también tengo un autobús Bilbao-Madrid, Madrid-Murcia, y así, ¿no? Y las cosas al revés también, o sea, si quiero ir desde Málaga hasta Barcelona, pues muy probablemente no haya un Málaga-Barcelona, sino que será Málaga-Madrid, Madrid-Barcelona. Claro, si hacemos una red así para nuestro juego, pues básicamente lo único que va a haber es tortas por Madrid. Y cuando lo consiga, pues ya está, ¿no? Y en el Imperio Romano, pues pasaba exactamente lo mismo con Roma. Todos los caminos llevan a Roma y Roma tenía una centralidad de todo. Todas las centralidades que podríamos pensar estaban ahí. Pero si nos fijamos en el análisis que estamos haciendo hoy, habíamos dicho Berlín, Múnich, Venecia son las ciudades que más en el centro están, pero no coinciden, por ejemplo, con París, Kiev o Frankfurt, que son las que mayor grado tienen. Más vías salen de ahí. Y tampoco coinciden con Viena o Budapest, que son las ciudades por las que más caminos mínimos pasan entre rutas, ¿no? Entonces, al final, está súper bien hecho que cada una de las centralidades está premiando una parte del grafo. Por supuesto, todas estas ciudades están más o menos en el centro, pero están muy bien equilibradas. ¿Cuál es la que está más en el centro del grafo, la que está más conectada, la que sirve de paso para caminos óptimos y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces al final tú dices, joder, pues es que ya no sé cuál es la ciudad más importante aquí, porque al principio de este análisis habíamos dicho, ojo con Berlín, Venecia y Múnich. Claro, pero luego habíamos dicho, oye, París, Kiev y Frankfurt están súper bien conectadas. Y no es ninguna de las otras tres que has dicho. Entonces ya tengo 6 ciudades a las que controlar. Además habíamos dicho que si interconectábamos ciudades muy alejadas, pues íbamos a ganar un montón de puntos. Pero también hemos dicho que algunas de estas ciudades están muy poco conectadas, tienen poca centralidad de grado, salen muy pocas vías de ellas y son muy fácilmente defendibles. Es decir, nos pueden atacar pidiendo esa ruta aunque no la tengan como parte de su objetivo, ¿no? Entonces, al final me parece que el diseño de este grafo supongo que habrá tenido muchas iteraciones y se habrá visto en plan, no, es que Berlín está rotísima, porque Berlín, o sea, si la consigues, ya ganas. Venga, vamos a quitarle unas cuantas vías que salgan de aquí y vamos a ponérselas a esta otra que casi nadie la reclama. Y así poco a poco yo creo que habrán ido, bueno, no lo sé cómo lo han hecho, pero me puede sonar algo así porque me parece que está súper bien repartida las centralidades en función de pues qué es lo que estamos buscando en cada caso para que haya muchas ciudades que tengan importancia, que no haya ciudades periféricas que no tengan ninguna importancia y ciudades centrales que tengan muchísima importancia, ¿no? Entonces, pues estas centralidades que estamos utilizando nos sirven para precisamente ver eso que igual se puede intuir cuando estás jugando, porque dices, es que me has ganado porque has conseguido dominar Berlín. Y dices, bueno, pues intenta dominar Berlín tú en la siguiente partida a ver si consigo yo ganarte de otra forma. Y hay muchos caminos para ganar en este juego, así que esto me parece que que es un acierto totalmente del diseño, ¿no? De hecho, otra medida de centralidad, que es la centralidad de proximidad, premia otras ciudades diferentes. Aquí están Viena, está Budapest, que salía antes en la centralidad de betweenness, de intermediación, y Múnich, ¿vale? Entonces, Múnich y Budapest han salido en 2 centralidades, pero no en esta, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que al final se va repartiendo la centralidad o la importancia de cada una de las ciudades en función de cuál es la mirada que estamos poniendo, ¿no? Y que eso esté bien repartido, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, volvemos aquí otra vez a lo mismo, ¿no? Cádiz, Lisboa y Edimburgo, en cuanto a proximidad, pues tienen los valores más bajos, están en las esquinitas del mapa. Va a estar muy bien si conseguimos interconectarlas, porque vamos a ganar muchos puntos, pero va a ser muy difícil que lo logremos porque en algún momento nos las pueden bloquear, ¿no? Entonces aquí también hay un poco de push your luck, podríamos llamarlo, o de apostar fuerte, y si apuestas demasiado fuerte,
pues quizá tus rivales te vean la jugada y te la puedan romper, ¿no? De hecho, en este juego es muy importante el número de jugadores. El juego escala bastante bien, pero el juego es muy diferente cuando estamos jugando pocos jugadores que cuando estamos jugando muchos jugadores. Entonces, el mismo grafo soporta partidas a 3 jugadores, por ejemplo, y a 6, y es muy diferente. O sea, cuando están jugando 6 personas, las centralidades que importan son otras frente a las partidas de 3 personas. ¿Por qué? Pues porque con 3 personas la gente no tiene los suficientes turnos como para lanzar ataques contra el resto de personas o el resto de rutas que quieren reclamar esas personas. Porque lo más razonable es que cada cual intente hacer un poco la guerra por su cuenta y que, bueno, pues en los casos muy obvios, pues reclame alguna ruta que no era de sus objetivos para intentar fastidiar un poco, pero por lo general se acerca más a lo que podríamos llamar multisolitario. Realmente no es así porque hay bastante interacción, bastante más interacción que en un multisolitario, pero hay mucha menos interacción que cuando están 6 personas compartiendo el grafo. Cuando están 6 personas compartiendo el grafo, aquí las tortas te van a llegar de todos los lados. O sea, es lo contrario al kingmaking este típico, ¿no? Donde hay alguien que no va a ganar la partida y decide quién gana de las otras 2 personas o lo que sea. No, es que aquí está haciendo kingmaking todo el mundo a la vez, porque incluso intentando legítimamente conseguir hacer su ruta, está pisando las rutas de los demás porque todas se pisan unas a otras, ¿no? Entonces, el juego a 6 personas pues escala muy bien y el grafo lo soporta. Quizá, bueno, el entreturno es muy largo porque para cuando te vuelve a tocar, pues igual no es tan interesante. Pero si se juega rápido, si la gente ya sabe jugar, pues es un juego mucho más profundo que a menos personas, ¿no? Y a mí lo que más me gusta es que con el mismo grafo se hacen las 2 cosas por lo que decíamos, porque hay diferentes medidas de centralidad que hacen que las ciudades se comporten de unas formas u otras, o el grafo se comporte de unas formas u otras en función del tipo de juego, de lo congestionada que esté la red, ¿no? El grafo que se plantea. Así que eso también es otro acierto interesante. Si cuando vemos que este juego ha vendido más de 1 millón de copias, pues no ha sido por suerte o por llegar los primeros, sino porque está muy bien hecho, ¿no? Sí, bueno, sabemos que la suerte siempre influye, pero solamente para el despegue, luego ya. Sí, o sea, la suerte mucha gente le pilla trabajando y con los deberes hechos, y entonces ahí es cuando se hace el combo winner, ¿no? Sí, y así tenemos pues varias versiones, como ya has dicho, Europa, el original que supuestamente está basado en Estados Unidos, tenemos uno concreto de New York, hay luego versión Junior o el del mundo, o bueno, que tienes un montón, sí, hay un ¿no? montonazo. Hay gente que es muy friki de Ticket to Ride y tiene pues como 10 o 15 versiones, o sea, es una pasada. Para ir un poco cerrando todo este análisis, que todavía queda un rato, me gustaría también ver qué es lo que ocurre cuando alguien consigue bloquearnos una ciudad, el acceso a una ciudad, ¿no? Cómo se comporta el grafo, ¿no? Entonces, bueno, es prácticamente imposible cerrarnos totalmente el acceso a una ciudad, salvo que sea una ciudad de las que decíamos antes que estaban muy alejadas del centro y que estaban con poca conectividad, sí. Con poca conectividad, exacto. Entonces, bueno, pues en general la red de ciudades permanece prácticamente conectada cuando se elimina cualquier ciudad. O sea, cuando nos bloquean una ciudad siempre vamos a poder seguir conectándonos a otras cosas, excepto Londres y Madrid. Si quitas Londres, por ejemplo, Edimburgo pues se vuelve inalcanzable, y si quitas Madrid no se puede llegar ni a Lisboa ni a Cádiz, ¿no? Entonces, bueno, pues si vamos viendo que alguien está intentando hacer rutas largas y que ha llegado ya hasta casi Madrid, pues si conseguimos bloquear los accesos a Madrid, estaríamos bloqueando indirectamente también los accesos a Lisboa y a Cádiz. Entonces puede ser interesante. Entonces, cuidado con Londres o Madrid si estamos haciendo rutas que tienen que ver con Edimburgo, Lisboa o Cádiz. Esto es algo que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, si bloqueamos o nos hacemos con todas las rutas que entran o salen
de una de las ciudades del centro, también puede ocurrir que lo que hagas es que estás encareciendo los costes de un montón de rutas que necesariamente no terminan o acaban ahí, pero que deberían pasar por ahí y ahora ya no pueden hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si eliminas Essen, la clásica Essen de la feria más importante de juegos, pues el análisis que ha hecho este investigador nos dice que encarecemos el resto de rutas hasta un 8,24%, ¿vale? O sea, vamos a necesitar un poco más de 8% de trenes para llegar a cualquier otra ruta. Entonces, pues quizá una estrategia muy defensiva, o si conseguimos algún objetivo que entra o sale de Essen y conseguimos hacernos con esa ciudad al completo, pues estamos haciendo que el resto tenga que pagar más trenes, ¿no? Luego también lo que nos puede ocurrir es que si alguien consigue hacerse con otras ciudades como Marsella, pues se está reduciendo la conectividad media un 10%, así que el resto de jugadores se vuelven mucho más vulnerables a bloqueos. El grafo está ya menos interconectado y pues cuando alguien se huela la tostada va a poder bloquear mucho más fácil algunas rutas, ¿no? Y esto también es interesante porque, o sea, hasta ahora ni Essen ni Marsella habían salido de las medidas de centralidad que habíamos analizado, así que sean otras ciudades, a mí es algo que me encanta. Creo que se está notando un poco, pero creo que está muy, muy bien hecho este mapa, este grafo, porque hay muchas claves ocultas que son difíciles de ver a primera vista y que a veces se intuyen en una partida y no vuelven a pasar en la otra porque igual no se ha necesitado esa ruta o lo que sea, pero que a lo largo de muchas partidas se puede intuir y que en un análisis matemático del grafo vamos a poder llegar, ¿no? Entonces, bueno, esto es interesante. Volviendo un poco a la centralidad esta de intermediación, estas maneras de que una ciudad te permite conectarte con el resto del grafo de alguna forma. Bueno, pues hay algunas, en lugar de analizar ciudades como tal, si analizamos vías, las vías entre Budapest y Viena, o entre Zagreb y Viena, o entre Viena y Múnich, tienen una centralidad de intermediación alta. Así que si nos peleamos por esos segmentos es bastante probable que consigamos dominar el centro del mapa. Antes habíamos hablado de Berlín, Venecia, Múnich. Bueno, pues aquí vuelve a salir Múnich. Viena también había salido y Budapest también habían salido en otras centralidades. Estas vías son las vías más importantes: Budapest, Viena, Zagreb, Viena y Viena, Múnich. Y si las conseguimos, pues vamos a dominar bastante bien el centro del plan, o sea, del mapa. Y si tenemos alguna ruta que pasa, que llega por alguna de ellas, pues es importante que las intentemos reclamar al principio del todo, porque si no, pues hay tortas por ellas. Así que igual para cuando las vayamos a reclamar, pues ya están utilizadas. Otros segmentos, por ejemplo, Roma-Venecia o Barcelona-Marsella, no tienen tanta centralidad de intermediación y así que, bueno, pues no va a haber tanta competencia por ellos. Así que si los necesitásemos para algo, pues son los segmentos que menos tortas va a haber en teoría. Bueno, y quizá después de haber escuchado este programa, pues hay gente que se da cuenta de que la gente va a pensar que esos son los baratos, los gratis, los que nadie va a reclamar. Y todo el mundo. Y va por ellos, ¿no? Pero lo normal es que no hay, como no interconectan grandes regiones del mapa, pues son como rutas un poco más periféricas, podríamos llamarlas, ¿no? Entonces esas dan mucha menos guerra. Nada, dilo de verdad, son loser. Eso es, son un poco loser. Habría que ir ya cuando estés a punto de terminar tu ruta. Sí. Vale. Luego, en cuanto tenemos que elegir objetivos o rutas, bueno, pues antes hemos hablado de que hay algunas que son mucho más beneficiosas porque aprovechan todo el diámetro del grafo, es decir, conectan una esquina del grafo con la otra y ahí vamos a necesitar un montonazo de trenes y vamos a ganar un montonazo de puntos en consecuencia, ¿no? Pero también hay
algunas rutas que son vulnerables contra ataques y otras que son mucho más robustas contra ataques, ¿no? Porque el resto de la gente también juega. Entonces, bueno, está bien que intentemos hacer un Moscú-Cádiz, pero lo más seguro es que por el camino suframos muchísimo porque el resto de personas nos estarán bloqueando pues ciudades, aristas o lo que sea y lo pasaremos regular. Pero, por ejemplo, para una ruta desde Palermo a Moscú, vamos a necesitar que alguien se haga con 3 aristas, es decir, con 3 conexiones entre ciudades para bloqueárnoslas. Tienen que, además, darse prisa para que no alcancemos alguna de esas aristas o vías antes que nuestro rival. Y entonces son rutas bastante robustas, son rutas que le van a llevar un montón de turnos a otra persona, bloqueárnoslas completamente y nosotros va a ser bastante probable que consigamos hacernos con esas vías o con vías alternativas y consigamos conectar esas ciudades. Claro, Palermo-Moscú no nos va a dar tantos puntos como Cádiz-Moscú, pero quizá pues cuando ya vayamos ganando y llevemos una relativa ventaja contra nuestros rivales, podamos empezar a elegir este tipo de cartas de objetivo que van a ser mucho más resistentes a lo contrario de Kingmaking, que sería todos contra el que va primero, ¿no? O sea, o hacemos algo o Mike ganará, ¿no? Que suele decirse sí. en los manuales de estrategias, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces cuando empiezas a despuntar un poco, pues lo que te interesa no es seguir haciendo 20 puntos por ruta, que son muchísimos, sino conseguir rutas muy robustas a prueba de ataques, que igual esos ataques incluso son coordinados entre varias personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, rutas muy robustas, pues Berlín-Bucarest, París-Viena y demás, que necesitarían hasta 5 turnos para que alguien nos bloquee. Y bueno, pues es bastante probable que igual si estamos jugando 6 personas, que se coordinen las otras 5 para bloquearme solo a mí, puede ocurrir a veces, pero no va a ocurrir toda la partida, o sea que si conseguimos alguna de estas cartas de objetivo, pues muy probablemente nos podamos defender bastante. Mientras que, por ejemplo, hay rutas muy vulnerables, la ruta más vulnerable de todo el juego es Edimburgo-Atenas, que solamente necesita que alguien se haga con alguna de las aristas críticas dentro de ese camino para que ya no la podamos hacer. Entonces, bueno, pues da bastantes puntos y está bastante bien, pero es muy vulnerable. Entonces, quizá al principio de la partida, pues sí que podemos jugárnosla más, ir hacia rutas vulnerables porque todavía hay mucho mapa que está sin cubrir, pero conforme se va acercando el final de la partida, creo que conviene pues intentar utilizar cartas de ruta o elegir cartas de ruta mucho más robustas para estar más a la defensiva, como quien dice, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto sería un poco el análisis así más del grafo como tal, sin haber entrado en cuál es el desarrollo del juego. Sí que hemos dado algunas recomendaciones sobre rutas que elegir o sobre aristas que intentar reclamar pronto, ciudades que intentar controlar y demás, pero no hemos ido mucho más allá del juego porque realmente este es un episodio que va en esta serie de temática de grafos, y el resto de las cosas que podríamos decir sobre la estrategia, pues una estrategia poderosa que puede haber en este juego, tienen más que ver con el resto de componentes del juego y no tanto con el mapa del juego como tal, que como habéis visto, pues es bastante rico. Está muy bien diseñado y tiene muchos más detalles de los que podría parecer en un principio. Entonces, quizá, pues yo que sé, si Paco o cualquier otra persona se quiere meter con el Ticket to Ride en general, sin centrarse tanto en el mapa, podría ser interesante. Pero me gustaría que en esta serie de programas centrados en los grafos, pues nos quedáramos más o menos por aquí. Uh-huh. No sé cómo lo ves.
Sí, parece mentira que 4 líneas dé para tanto, ¿eh? Sí, totalmente. 4 líneas mal tiradas. Nah, eso lo hago yo en mi casa. Mi primo chico lo hace, ¿no? Totalmente. Sí, sí. O sea, aquí, como te digo, yo creo que, o sea, al principio, pues intentarían replicar las ciudades importantes Sí. y todas las conectividades que tienen, y luego pues irían dándose cuenta de que hay ciudades que son demasiado importantes y es muy fácil nerfearlas, ¿no? O sea, Sí. restarles importancia pues quitándoles igual alguna de las aristas o lo que sea y volviendo a repetir, volviendo a iterar. Y, es un juego que se presta también a hacer muchas simulaciones, quizá no tanto teniendo en cuenta el grafo, sino directamente teniendo en cuenta las escalas que puedes hacer desde aquí hacia donde podría hacer un salto, y tirando de simulaciones de Monte Carlo, de estas, de prueba aleatoriamente a intentar llegar a cosas, eso, magia enana total. Pues aquí se pueden detectar también qué ciudades son más importantes que otras y tal. Que, como bien decía Paco en su análisis de alta tensión, hay veces que hay que dejar esas asimetrías y que el juego tenga su componente humano de decir, oye, si no os dais cuenta de que estas 3 o 4 ciudades son muy importantes y no las estáis reclamando, pues ya vendrá alguien, las reclamará y os ganará, y os daréis cuenta de que casi siempre está haciendo eso y casi siempre se está ganando así, y entonces ya pues lo que habrá es una estrategia más de teoría de juegos y no tanto de teoría de grafos para pegarnos por esas ciudades al principio o en el medio juego o al final o lo que sea, ¿no? Lo que decíamos al principio, ¿no? Ponemos las mates para equilibrarlo todo y luego ya las rompemos. Eso es. Entonces, está bien que luego las personas que se dedican a jugar, pues con su competencia como tal, hagan del juego algo interesante, pero la parte matemática también tiene que estar ahí para que no haya una estrategia dominante, ¿no? Que eso es siempre sobre los que nos intenta prevenir Paco, que el juego no tenga una manera clarísima de ganar y que en cuanto alguien le encuentra, pues como los clásicos videojuegos de fútbol, que en casi todos cuando chutabas en diagonal el portero nunca llegaba porque los píxeles estaban calculados para tal, y la diagonal siempre es la manera óptima de llegar a un sitio, ¿no? Entonces que no nos pase eso a nivel de matemáticas, pero que tampoco tiene que estar todo perfectamente balanceado, ¿eh? Yo he repetido muchas veces en el programa de hoy que me gustaba mucho que había muchas ciudades importantes, o sea, no todas, pero había muchas ciudades importantes, entonces es importante gestionar todas ellas, pero no te da tiempo durante la partida, así que algunas personas controlarán algunas ciudades importantes, otras, y a mí me tocará pues unas poquitas o unos poquitos enlaces que son interesantes dentro del juego, y entre esa disputa pues habrá que jugar. Pero eso, si las mates acompañan, la teoría de juegos también acompaña, pues al final lo que queda es un juego que funciona muy bien, y además me gusta mucho que el juego sea muy diferente con poca gente y con mucha gente, porque el grafo está soportando toda esa escalabilidad, pero las diferentes medidas de centralidad de las que hemos hablado brillan más en unos escenarios que en otros, ¿no? Y eso también me parece muy elegante. Sí, entiendo que con diferentes jugadores, pues al final también se reparten más las cartas, se reparten más las rutas, hay muchos más bloqueos, ¿no? Y digamos que al principio tienes como mayor planificación de lo que quieres realmente hacer, pues de vez en cuando, pues igual estamos jugando a 3 y hay alguien que me ha bloqueado, mientras que si estamos a 6, pues ya tengo que tener 2 o 3 alternativas desde el principio, porque es probable que alguien me quiera pisar una ciudad, y no porque lo quiera hacer con malicia, simplemente porque su objetivo también pasa por ahí. Sí, eso es. Totalmente. Sí. Entonces es un juego que brilla a bastantes jugadores, lo que pasa que tiene que ser gente que haya jugado ya más veces, a menos personas, porque si no se hace muy largo las partidas, por lo menos para mí. Sí, porque hay entreturno, ¿no? Al final es 1-1, ir pensando qué quiere hacer cada persona. Sí. Eso es. Pues bueno, este es el segundo programa de la serie de grafos. Lo hemos aterrizado en un ejemplo en concreto.
Como sabéis, pues os animo a que este programa en concreto lo sigáis con el mapa del Ticket to Ride versión Europa que está en la BGG abierto, porque pues se va a ver mucho más fácil todos estos datos que voy comentando, porque ya sabemos que esta serie de programas tienen ese pequeño hándicap de que los grafos se entienden muchísimo mejor cuando los pintamos o cuando los tenemos enfrente, ¿no? Y entonces os animo a escuchar este programa o a volver a repasar alguno de los detalles que hemos comentado de este programa con la imagen del Ticket to Ride Europa abierta. Sí, eso te iba a decir, que lo vuelven a escuchar porque, claro, lo recomendamos claro, al final. Sí, lo tendría que haber dicho al principio, sí. Claro. Y ahora es cuando alguien llega aquí y dice, ahí va, pues había sido buena idea, ¿eh? Sí, igual hay que ponerle en la descripción o grabamos un pip, un corte. Menudas sorpresas han llevado ahora, sí. Sí, no, estaba ahí un poco hábil para darme cuenta de que esta recomendación hubiese sido mucho mejor darle al principio. Sí, bueno, creo que enseguida nos podríamos dar cuenta, ¿no? De eso. Creo que hay gente que lo hará. Pero bueno, no creo que conduciendo, como escucha mucha gente el programa, se ponga a mirar un grafo, ¿eh? Espero que no, porque podría ser. Este mensaje peligroso. Va para esa persona que va conduciendo. Deja de mirar el teléfono, no mires esto, ¿eh? No busques aquí grafos, no, escucha. Bien. Bueno, pues hasta aquí el programa, ¿no, Pablo? Eso es. Te iba a comentar algo antes, pero ahora como ya no viene a cuento, pues ya da igual. Iba a hablar de una cosa de que justo estaba del tema matemático, ¿no? Que se me había dado una situación este fin de semana. Bueno, para la gente cuando esté escuchando hace un mes, esto fue, pero que hablaban de eso, ¿no? Y dice, bueno, pues es que aquí estamos hablando en un proto mío, estábamos jugando, estábamos haciendo un análisis y claro, decían, vamos a hablar y matemáticamente, ¿cómo lo tienes? ¿No? Y digo, pues matemáticamente una cosa es cómo se ha hecho y otra cosa es cómo se ha descoordinado después, ¿no? Es muy importante hacer calcular bien matemáticamente cómo funciona cada cosa para después descoordinarla y generar esas sensaciones que comentaba Paco y que suele comentar Paco siempre en sus audios, en sus programas o en donde quieras leer, porque también ahí lo cuenta. Ya, ahora está quedado como desconectado, pero es que lo quería contar y ahora, bueno, pues la pegatina, venga, con pegatina va esta parte. No, sí, está claro, o sea, las mates son importantes en nuestros juegos y si alguien se pone a toquetear las cosas muy probablemente se caiga el castillo de naipes, a veces en sentido literal, son naipes y forman un castillo y claro, luego volver a rehacer eso no es tan sencillo, entonces bueno, para toda esta gente que se dedica al desarrollo, a la edición y demás, que tenga un poco de cuidado porque muchos de los protos que llegan hasta sus manos están así por alguna razón y porque se ha llegado ahí después de haber iterado mucho, ¿no? Bueno, siempre no, pero... Ya, pero algunas veces... Pero la mayor parte de las veces suele ser así, sí. Bueno, pues cerramos aquí el programa de hoy. A la audiencia, como siempre, muchas gracias por escucharnos. Y nada más, nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.